Ok, gracias Andrés. Buenas tardes a todas las hermanas y hermanos que nos acompañan en esta reunión, que ya rápido ha pasado el tiempo y estas, obviamente, conexiones de Zoom siguen siendo de mucha utilidad, aunque siguen obviamente sin reemplazar lo que nos gusta estar juntos, pero esto es una gran oportunidad. Saludo a los hermanos y hermanas que están en México, en New Jersey. Allá veo a los hermanos conectados también. Así que eso es lo bueno de Zoom, ¿verdad? Vamos a tener que ver la manera de que cuando volvamos a nuestras iglesias locales, ver la manera de continuar esto, ¿verdad? De alguna manera. El domingo estuve en México, estuve en las tierras de Juan Carlos César, y fue muy, muy lindo ver a los hermanos ahí. Había muchos hermanos, no pensé que iba a haber tantos, así que fue muy, muy especial ver de varias familias. Bien, espero que... creo que no les he dado tarea todavía, a mí me gusta dar tarea, y una de las tareas que yo debería darle es leer Gálatas completo, pero de corrido, en más de una versión. Generalmente doy esta tarea al principio de una serie, porque eso nos ayuda a mantener en mente cuál es la idea general de lo que el apóstol está tratando. Como decía Andrés en la introducción, me agradó mucho su superlativo, interesantísima carta, y muy particular también, como ya hemos visto hasta ahora. Gálatas tiene muchas particularidades. Y hoy día no voy a usar la pizarra, vamos a tratar de avanzar desde el versículo 10 en adelante, que quedó pendiente el versículo 10, a ver si podemos llegar al versículo 24, porque la idea, porque hay muchos detalles que ver, pero a veces al tratar de enfatizar tanto el detalle, perdemos de vista el todo. Y en estudio bíblico, especialmente en reuniones así como las que tenemos, es bueno mantener la perspectiva del todo, ¿verdad? No dejar de ver el bosque por concentrarnos solo en el árbol. Gálatas capítulo 1, versículo... Bueno, la semana pasada hablábamos de cómo el apóstol Pablo expresa su sorpresa, su asombro, en el sentido negativo, por el hecho de que los creyentes de esta área, conocida como Galacia, probablemente Galacia del Sur, se hayan ido. No es Galaxia, por si acaso, ojalá esté pensando Galaxia, me acordé hay una micro que va a Chihuayante, todavía están las Galaxias, ¿no? Todavía van para allá. Galacia, con C, al final, Galacia. Y Galacia había una zona norte y una zona sur. Y es probable que Pablo escribe a la zona sur de Galacia, donde estaban ciudades como Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, Antioquía diferente, Antioquía de Pisidia. Pablo salió encomendado de Antioquía de Siria. Y entonces Pablo está está enfrentando una situación que lo tiene muy molesto y preocupado, y es el hecho que los creyentes estaban comenzando a desertar. Ese fue el vocablo que usamos. Tan pronto os hayáis alejado. El tiempo presente del verbo sugiere que es algo que no está la Reina Valera está en pasado, pero realmente el griego es tiempo presente, que os estéis alejando, que estéis desertando de aquel que los llamó. Y claro, ellos están aceptando un mensaje que es diferente. Pablo dice, no hay un evangelio diferente, no hay tal cosa. Si hay un evangelio, aunque sea ligeramente diferente, eso no es el evangelio. Aunque venga un ángel del cielo, aunque venga nosotros mismos, sea maldito, sea anatema, aquel que expone un mensaje diferente. Y este mensaje diferente, lo que está trayendo como consecuencia, aunque Pablo no lo dice aquí todavía, lo va a decir más tarde, lo está poniendo bajo una esclavitud de la cual ellos han sido hechos libres. Seguramente la próxima reunión vamos a intentar hablar de eso ya cuando
entremos al capítulo 2, espero. Nuestro desafío hoy día es tratar de llegar, aunque sea hasta el versículo 24, aunque no veamos con tanto detalle algunas cosas. Lo que vamos a ver aquí, entre el versículo 11 y el versículo 10 del apóstol Pablo, hay una especie de biografía, aunque hay algunas cosas biográficas también del versículo 11 en adelante, el capítulo 2. Pero esta biografía realmente cumple una función dentro del mensaje del libro, ¿ya? Lo que Pablo está contando de él tiene mucho que ver con el argumento de la carta y con el argumento que él está presentando. Bueno, el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, de mi manera de vivir en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Señor, bendiga su palabra, ya hemos orado y confiamos en que podamos depender del Señor para este estudio. El apóstol Pablo, quedamos en el versículo 10, y el versículo 10 hay debate entre los eruditos en cuanto a su función. Algunos piensan que es una conclusión a los primeros 9 versículos, otros piensan que es una introducción a lo que viene del versículo 11 en adelante. Vamos a ser más neutrales y vamos a usarlo como una especie de interconector de estas dos secciones. De alguna manera, lo que está en el versículo 10 vincula lo que ha dicho desde el versículo 6 al 9, y también al mismo tiempo introduce, ¿verdad?, lo que va a mencionar del versículo 11 en adelante. Bueno, el versículo 10 es tremendamente importante porque el apóstol dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? El vocablo que Pablo ocupa aquí para agradar era un vocablo que se ocupaba en el mundo griego para definir a una persona que buscaba adeptos, alguien que hablaba, que usaba una clase de retórica para poder conseguir adeptos. De hecho, había un insulto para aquellos personas, para los retóricos que hablaban de esa manera, se les decía los agrada gente o algo así. Los agrada gente. Un término, entonces, como decía, que describía una clase de discurso y una clase de persona que hablaba para agradar a la multitud, para ganarse el favor de la multitud. Ahora, no hay nada malo en la retórica. Yo les mencionaba la semana pasada, la Biblia está llena de retórica, y la retórica lo que hace muchas veces, siempre, es tratar de persuadir. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí también. Él está usando una clase de retórica para
persuadir a su audiencia de que abandonen ese falso evangelio que están acogiendo y que vuelvan al mensaje original. Pero él está diciendo aquí que lo que él predica no lo hace con el fin de quedar bien con los hombres. Él no busca el favor de los hombres, ni busca el favor de Dios. El vocablo buscar el favor es muy interesante porque viene de un verbo que ocupamos para hablar de creer, persuadir, convencer. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se ocupa ese verbo griego peito, se ocupa para hablar de sobornar a alguien, ¿verdad? Sobornado blasto, dice el relato en Hechos de los Apóstoles, sobornado blasto. Es decir, tratar de quedar bien con otra persona, esa es la idea. Y el versículo 10, el apóstol Pablo está dejando muy en claro que no es su propósito agradar a los hombres. No es su propósito quedar, probablemente la idea de buscar el favor de Dios. Una idea podría ser de que él trata de quedar bien con los dos. Eso podría ser una manera de referirse a algo que no se puede hacer, ¿verdad? El profeta, ¿verdad? El profeta del Antiguo Testamento siempre predicó el mensaje que la gente necesitaba oír, no el mensaje que la gente quería oír. Eso es lo que distinguía a un falso profeta de un verdadero profeta. El apóstol Pablo hace la misma cosa. Él no puede hacer, él no busca un mensaje que trate de, por una parte, convencer a Dios y por otra parte trate de convencer a los hombres, porque eso no se puede lograr. El mensaje que la humanidad y que el creyente también incluso necesita oír, no es un mensaje que muchas veces le va a gustar. Y esto es algo que a veces pasa en las congregaciones, cuando hay un predicador que comienza a hablar, porque sabe que en este lugar no les gusta mucho este tema, así que no voy a hablar de este tema mucho. Y de alguna manera, el orador, el predicador o quien expone, puede caer en la tentación de acomodar el mensaje para que su mensaje no perturbe o incomode a una cierta congregación. Pero el profeta, el verdadero profeta, siempre predicó lo que la congregación necesitaba escuchar. Pablo siempre enseñó lo que la congregación necesitaba escuchar, no lo que ellos querían escuchar. Hay una gran diferencia allí. Y por eso es que los profetas, la verdad es que nunca fueron muy bien tratados, ¿verdad? La mayoría de los profetas sufrieron bastante. Jeremías lo pasó mal, Ezequiel lo pasó mal, Isaías lo pasó mal, a Amós, que era de Judá, y andaba predicando en el reino del norte, le dijeron, ándate de vuelta a Judá, no te queremos aquí, porque el mensaje que ellos traían no era un mensaje que la gente quería oír. El apóstol Pablo niega terminantemente que él busque una clase de mensaje que agrade a los hombres. Si esto fuera así, dice el apóstol Pablo, dice al final del versículo 10, si yo estuviera tratando de hacer esto, si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, ese vocablo agradar, diferente del primer vocablo que aparece ahí, busco ahora el favor, también se ocupa, por ejemplo, de la hija de Herodías que danza delante de Herodes y le agradó a Herodes. Podría sugerir que este vocablo entonces tiene como propósito impresionar, que guste, ¿verdad? A los predicadores les gusta que les digan, me gustó mucho su mensaje, pero uno no predica ni enseña para que a la gente le guste. Predicamos y enseñamos porque estamos convencidos de que estamos transmitiendo lo que pensamos que el pueblo de Dios necesita. Le guste, no le guste. ¿Verdad? El apóstol dice, si yo hiciera eso, si yo estuviera motivado por querer ganarme el favor de los hombres, por querer quedar bien con los hombres, entonces de ninguna manera él sería siervo de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 1, él se llama a sí mismo un apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Dios y Jesucristo. Pero aquí, ahora, él se llama
un siervo. Siervo. Yo soy siervo. Mi fidelidad es hacia aquel que me llamó. Mi servicio, mi lealtad son hacia Cristo. Él es al único que busco agradar. No busco agradar a la gente. No siempre le va a gustar el mensaje, no siempre le va a gustar lo que voy a predicar, pero yo no busco agradar al oído. Si yo tengo eso como motivación, dice Pablo, entonces no sería de ninguna manera siervo de Cristo. Estaría traicionando mi lealtad. Estaría traicionando a aquel que me llamó y, como dice más abajo, me apartó del vientre de mi madre. Pablo predica y enseña lo que la gente necesita oír. Y eso es un gran mensaje para nosotros también hoy. Somos llamados a enseñar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, lo que la iglesia necesita oír, no lo que la iglesia quiera oír. Bueno, el versículo 11, Pablo continúa y aquí es donde él va a contar algunas cosas de su propia experiencia. Dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, noten ustedes que él ocupa una expresión similar, que la evangelización hecha por mí, eso es un solo verbo, ¿ya? Igual que en el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os evangelizara, ¿verdad? Diferentemente de la manera en que nosotros os hemos evangelizado. Claro, en español suena un poco raro y por eso se dice hemos anunciado el evangelio. Hay que ponerle un verbo ahí para que no suene tan raro. Pero el verbo es evangelizar. Y entonces el versículo 11, Pablo dice, os hago saber, hermanos, que la evangelización hecha por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, él lo que va a hacer aquí es desmarcarse, es cortar cualquier clase de asociación con motivaciones humanas. Los falsos profetas que habían llegado, esta gente o estos hombres que estaban enseñando, aparentemente venían en nombre de los apóstoles, venían en nombre de los grandes de Jerusalén, ¿verdad? Uno podría deducir eso del capítulo 2, versículo 11 y el 12, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, llegaban gente predicando y aparentemente defendían su mensaje diciendo, nosotros venimos de Jerusalén. Jerusalén es la madre, ¿eh? Jerusalén es donde comenzó la iglesia y somos nada menos que avalados por Jacobo, el hermano del Señor. Así que, porque este Jacobo es el hermano del Señor, ¿verdad? El Jacobo, hermano de Juan, ya murió. Su muerte está relatada en Hechos de los Apóstoles. Este es Jacobo, el hermano del Señor, como el mismo Pablo aclara aquí en esta porción, el capítulo 1, versículo 19, Jacobo, el hermano del Señor, que más abajo, en el capítulo 2, es descrito como parte de los pilares de Jerusalén. Entonces llegaban estos falsos maestros o estos creyentes, vamos a ser positivos de nuevo, pero que traían este mensaje que insistía en volver a la ley, que insistía en el hecho de la circuncisión y que insistía en retomar, agregar, anexar la ley de Moisés como parte o como algo necesario para la justificación o para asegurar un estatus delante de Dios o para promover de manera más efectiva un crecimiento espiritual. ¿Cuál es la diferencia con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo va a decir, lo que yo les prediqué, yo no lo recibí de ningún hombre. El evangelio que yo les anuncié no me fue encomendado por alguien de Jerusalén, no me fue encomendado por uno de los grandes apóstoles. Pablo no está despreciando a los apóstoles bajo ninguna circunstancia, no es ese su objetivo. Lo que él más bien está diciendo aquí tiene que ver con que lo que a él le motiva a predicar no es, la motivación no tiene una agenda humana, ¿ya? No tiene una intención detrás, ¿verdad? No se esconde detrás de la autoridad de líderes en Jerusalén o de Jerusalén como iglesia, número uno.
En segundo lugar, es probable que Pablo estaba siendo acusado de que su mensaje era un mensaje hipócrita porque no coincidía con el mensaje de los apóstoles de Jerusalén. O quizá ellos mismos decían que Pablo él vendría a lo mejor de Jerusalén también como apóstol, y por eso es que Pablo habla tanto de las cosas que va a mencionar aquí. Pero él dice que no es que lo que él recibió o lo que él predicó no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Noten ustedes, él ni lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino que por revelación. Esta es una palabra importante aquí en el versículo 12. La palabra revelación es la palabra apocalipto, ¿verdad? De donde viene la palabra apocalipsis. Hay una revelación, y esto es tremendamente trascendente, es muy importante para el argumento de Pablo. Pablo va a presentar, ¿verdad? Él va a insistir en Gálatas que la justificación y el estatus de justificado se logran y se mantienen solo gracias al Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que muere y resucita. Esa es la fuente de origen y la base para la justificación de los creyentes. Ese es el mensaje que Pablo trae. Y él dice que ese mensaje fue por revelación de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante para Pablo también, porque es probable que él sabía de Jesús. De hecho, él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Él perseguía este camino. Él perseguía a todos los que predicaban y creían el mensaje de Jesús de Nazaret. Pero el caso del apóstol Pablo fue muy especial, porque el Señor mismo se le revela. Él se le aparece en el camino a Damasco. Y vamos a hablar de eso un poquito más, pero vamos a entrar ahora al versículo 13 y 14, dos versículos muy importantes aquí, donde él habla un poco de su vida pasada. Dice, porque ya habéis oído de mi conducta, de mi vida, de mi manera de vivir en otro tiempo en el judaísmo. La palabra judaísmo que aparece aquí en el 13 y luego en el 14, esta es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento el vocablo judaísmo. Luego aparecerá el verbo cuando ¿verdad? Pablo reprende a Pedro, le dice, les obligas a judaizar. ¿Qué significa esto del judaísmo? La verdad es que el concepto de judaísmo es bastante complejo, no es tan sencillo. Hay varios aspectos que considerar. El concepto de judaísmo que nosotros entendemos hoy día es bastante general, bastante amplio. Pero el judaísmo, como el judaísmo del apóstol Pablo, el judaísmo que él practicaba, pertenecía a una de las líneas conocidas como los fariseos, ¿verdad? Nosotros conocemos a los fariseos. Y los fariseos nacen en la época helena o helénica, ¿verdad? Cuando ya la semana pasada mencionaba un poquito de la historia de Israel entre Malaquías y Mateo, todo lo que pasa ahí, ¿verdad? El imperio persa y luego el imperio persa, después del imperio persa, el imperio griego, y cómo se trata de helenizar, de hacer más griegos, ¿verdad? A los habitantes de esta zona. Es durante este periodo donde aparecen los héroes y los escritos, como el que mencionábamos la semana pasada de Macabeos y otros libros. Y es en este tiempo donde comienzan a forjarse ciertos grupos, como los fariseos, cuyo propósito era mantener la pureza de la raza de Israel, que no se mezclaran, que no introdujeran ni filosofía ni ideas que eran ajenas a la ley de Dios. Era un grupo que tiene un inicio, podríamos decir, bastante noble. Sin embargo, en el tiempo comienzan a desarrollarse y se convierten en verdaderas autoridades en los días en que el Señor está en Palestina. Se convierten en verdaderas autoridades, tienen influencia, muchísima influencia. Pablo perteneció a este grupo.
Pablo perteneció a este grupo y dice, ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, y esto es lo que él hacía, que perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La perseguía y la asolaba. Los dos verbos son verbos que en cuanto a su tiempo verbal, son verbos imperfectos. El verbo imperfecto generalmente sugiere una acción continua o permanente. Y probablemente aquí hay la fuerza, el matiz del imperfecto sugiere algo que él intentó o que estaba persistentemente intentando hacer. Eso por una parte. El vocablo asolar es un vocablo bastante fuerte. Es un vocablo que significa destruir, aniquilar, aplastar. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer. Él dice, perseguía sobremanera. La palabra sobremanera es un vocablo que, creo de donde viene la palabra hipérbole, algo exageradamente amplio, exageradamente grande. Y Pablo dice, yo de sobremanera intentaba, por una parte la perseguía e intentaba por todos los medios destruirla. Si quieren tener una idea un poquito de lo que Pablo hacía, ¿verdad? Habría que ver los relatos de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, pero particularmente relevante es Hechos capítulo 26, donde Pablo hace un relato bastante extenso de su vida pasada. Dice Hechos 26:4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales saben también que yo desde el principio, si quieren testificarlo, estoy leyendo en Hechos 26:5, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Por qué Pablo actuaba así? ¿Por qué lo hacía tan sinceramente? Bueno, se explica en el hecho de que él, como dice aquí, vivía en otro tiempo en el judaísmo. Él estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y especialmente esta línea del judaísmo, ellos se sentían defensores de la ley de Dios o la ley de Moisés, defensores de la ley de Moisés, defensores de las tradiciones de los padres, como menciona Pablo aquí, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La expresión celoso es muy importante. Celoso aquí no se refiere ¿verdad? Al novio o al esposo que está celoso, dice, ay, y que fuiste a comprar y el carnicero te dio 200 gramos más de carne molida porque yo vi cómo te miraba y no, no esa clase de celo que a veces hay personas que puedan tener. No, el celo de estos hombres tenía que ver con un profundo sentimiento y una profunda y verdadera disposición a hacer lo que era necesario con tal de honrar el nombre de Dios y de eliminar cualquier rastro y cualquier amenaza hacia las tradiciones que ellos defendían. ¿En qué se inspiraban? Bueno, se inspiraban, por ejemplo, de hecho había un grupo que se llamaba los celotes. Pablo no era un celote probablemente, pero era parte de los grupos que formaban parte del judaísmo. ¿Pero en qué se inspiraban? Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos se inspiraban en la historia de Phineas,
uno de los hijos de Aarón, que mata, ¿verdad?, alancea a un hombre israelita que está teniendo relaciones con una mujer fuera de Israel, y eso hace que cese la mortandad en Israel. En los escritos tradicionales de los judíos, conocidos como la Mishnah, donde se captura y se escribieron todas estas tradiciones. En los tiempos de Pablo la Mishnah no existía todavía, pero se piensa que muchas de las tradiciones que los fariseos tenían y que las que Pablo creía y defendía llegaron a convertirse más adelante en lo que se conoce como la Mishnah y otros escritos judíos, donde se habla en términos de, por ejemplo, Fineas como un héroe, alguien que fue celoso. ¿Qué otro ejemplo tomaban? El ejemplo de Elías, que después del sacrificio ahí en el Monte Carmelo, mata a los profetas de Baal y los degolla. Y otro ejemplo importante justamente viene en el periodo de los Macabeos, cuando el padre de Judas Macabeo, que se llamaba Matatías, ¿verdad?, y esto ya es literatura apócrifa o deuterocanónica, están en Jerusalén y llega, ¿verdad?, están ahí el Antíoco Epífanes o uno de sus generales y están obligando a los judíos a helenizarse, a comer carne de cerdo, a ofrecer clases de sacrificio. Y hay un judío que aparece, a propósito de la palabra judaísmo, ahí es donde aparece también en los apócrifos, comienza a aparecer. Por primera vez, en esa época comienza a aparecer el vocablo judaísmo. Y entonces Matatías, al ver a un judío que está ofreciendo un sacrificio pagano, va y lo degolla. Bueno, y el texto, por ejemplo, tengo aquí abierto en el libro de Macabeos, donde dice que al verlo Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas, encendido en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. No es sorpresa entonces que Pablo hace lo que hace. No es sorpresa que Pablo, siendo judío, un fariseo y absolutamente convencido de que lo que él hace está bien, como dice en Hechos de los Apóstoles. Él dice, yo creí, dice, yo en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba absolutamente convencido de que eso era lo correcto. Sin embargo, dice el versículo 14 de Gálatas 1, el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. El apóstol Pablo encuentra algo superior. El apóstol Pablo encuentra algo que es mucho más grande. El apóstol Pablo, como alguien decía por ahí, Saulo de Tarso, no tenía ninguna razón para abandonar lo que hacía. No tenía ninguna razón para cambiar de pensar. Él estaba absolutamente convencido de que eso era lo correcto. Estaba absolutamente seguro de que estaba honrando a Dios con lo que hacía. Defendía las tradiciones de sus antepasados, las tradiciones de sus padres. Y estaba dispuesto a eliminar cualquier amenaza de aquellas tradiciones. Hasta que se encontró con el Cristo resucitado. Dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Este tema es importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el argumento de Gálatas? Bueno, Pablo está diciendo, mi evangelio no es algo que yo aprendí de los hombres. No lo aprendí de Pedro, no lo aprendí de Jacobo, no lo aprendí de Juan, número 1. Número 2, el evangelio que yo le estoy dando es, y no es que sea diferente al de Pedro o de Cefa o al de Jacobo, simplemente él está diciendo, yo no actúo por motivación humana.
Yo no actúo para agradar a los hombres. Y de hecho, cuando él cambia, ¿verdad? Cuando Pablo, como dice el versículo 24, glorificaban a Dios en mí, los creyentes, claramente Pablo se cambia al otro lado, al lado opuesto. Él se convierte en un enemigo para el judaísmo. Se convierte en alguien que quiere ser, de hecho, asesinado. En Hechos de los Apóstoles, los judíos se juramentaron, ¿verdad? Dijeron, no vamos a comer más hasta que matemos a Pablo. Yo creo que se murieron de hambre porque no pudieron hacerlo, ¿verdad? Se pusieron bajo juramento de que no iban a comer hasta que mataran al apóstol Pablo. Se convierte en un enemigo, claramente. Él no predicaba un evangelio para agradar el oído humano. No tenía razón para hacerlo. Versículo 15 dice entonces, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, una expresión que claramente alude, por ejemplo, al llamado de Jeremías, Isaías, donde hay un propósito detrás. Dios, a veces uno dice, mire, yo encontré al Señor en tal fecha. Pablo diría, yo no encontré al Señor, el Señor me encontró a mí. Y creo que todos nosotros podríamos decir lo mismo. No es que nosotros encontramos al Señor, Él nos encontró a nosotros. Pero Pablo dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo no lo sabía. Él no lo sabía. Lo supo después. Pero lo interesante de aquí, porque el tiempo va pasando, dice, me llamó por su gracia. Y esto es fundamental en Gálatas. Un tema fundamental en Gálatas es la gracia de Dios. Fue llamado por la gracia, no por los méritos. Pablo dirá a los filipenses que todo aquello, porque a los filipenses habla de esto, ¿verdad? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era el héroe de aquellos días, de los fariseos. Encarnaba todo lo que un verdadero hombre celoso de la ley de Moisés debía ser. Eso era Pablo. Y sin embargo, él dice que Dios actuó en gracia para con él. Lo llamó desde el vientre de su madre y le agradó revelar a su hijo, otra vez el vocablo apocalipto, revelar, la revelación de su hijo, revelar a su hijo en mí. Pablo va a hablar otra vez usando el nombre hijo o el título, hablando del Señor como el hijo. Para él es muy importante porque en el capítulo 2, versículo 20, él dirá, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 4, versículo 4, dirá, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Qué importante es para Pablo entonces aquí en Gálatas hablar del Hijo. Para un judío, que Dios tuviera un hijo era algo también difícil de entender. En la mente del judío, el hijo de Yahvé es Israel. Sin embargo, ¿ya? Y usan, ¿verdad? Oseas capítulo 11, de Egipto llamé a mi hijo, por ejemplo. Deuteronomio también habla de Dios como Padre. Y resulta que hay una Trinidad, algo que no ha sido muy revelado en el Antiguo Testamento todavía. Pablo llega a entender que hay un Dios trino, que Jesús es nada menos que el Hijo. Nosotros asumimos estas cosas como sencillas, pero pensemos en el apóstol Pablo, en el shock que fue para él. Darse cuenta que estoy persiguiendo a Dios, estoy persiguiendo a Yahvé. Todo lo que yo quería conseguir no me sirve. Hay alguien superior, hay alguien mejor. Y este ejemplo que Pablo da tiene que resonar en los oídos de los judaizantes que pretenden reinstaurar quieren meter a la fuerza la circuncisión y la ley de Moisés. Pablo les dice, ¿cómo pretenden hacer eso? Si yo lo hice, lo viví a plenitud toda mi vida. Como dice el versículo 14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mi padre. Y sin embargo, nada de eso me dio lo que Jesús me dio. La revelación del Hijo
de Dios me dio. Así que Pablo dice en 16 que por la gracia de Dios el Hijo es revelado en él para que yo le predicase, para que, otra vez el verbo evangelizar, para que yo le evangelizara entre los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre. La expresión carne y sangre está en contraste con Dios aquí. Para hablar, al hablar de Dios quien llama, Dios quien revela, y hablar de carne y sangre está colocando un fuerte contraste entre la grandeza, la infinitud, la majestad, la eternidad de Dios, en contraste con la fragilidad y la temporalidad del ser humano. Él no ha sido llamado por hombre, no ha sido llamado para agradar a los hombres, no ha sido llamado para quedar bien con los hombres. Él es siervo de Jesucristo y se debe a Él. Y lo que Él va a hacer, lo que Él va a predicar es para honrarlo a Él. Bueno, dice el versículo 17, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Alguien podría haber pensado, lo lógico que hay que hacer aquí, Pablo, es ir a Jerusalén para que te presentes, vaya donde los apóstoles para que te den tu bendición y tú quedes bien. Dice, bueno, aquí yo soy Saulo de Tarso, yo me convertí, ya, qué bueno. Él no hace eso. Él no hace eso. Él no va a Jerusalén para ser promovido o reconocido. Él va a Arabia. No es exactamente claro dónde queda Arabia, pero porque Arabia era un sector muy grande. Y dice, luego volví a Damasco. El 18, recién después de 3 años. No sabemos qué es lo que hizo Pablo esos 3 años. Pero el punto no es tratar de saber qué es lo que hizo. Lo importante es saber qué es lo que no hizo. Y lo que no hizo fue tratar de quedar bien con los apóstoles en Jerusalén o que fuera reconocido o encomendado, como sea, por los apóstoles de Jerusalén. Pablo en ese sentido es independiente. Otra vez, él no predica un mensaje diferente al de Jacobo, como a veces quiere establecerse, ¿verdad? Entre la carta de Santiago y las cartas de Pablo. No es eso. Pablo lo que está diciendo es, yo no dependo de ellos para predicar lo que predico. No dependo de hombre alguno. Mi llamado no es de hombre. Mi mensaje no es de hombre. Sin embargo, después de 3 años sube a Jerusalén. Interesante que diga que sube, ¿verdad? A Jerusalén se sube, pero él sube para ver a Pedro. La palabra ver es muy pobre la traducción del vocablo griego aquí. El vocablo ver más que aquí es conocer o ser informado por. Y la idea es entonces que probablemente Pablo va para recibir información de Pedro. Pedro sabía, obviamente fue discípulo del Señor. Pablo querría saber más de ello. Pero solamente estuvo con él 15 días. Solamente 15 días. Y luego dice, y no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era considerado un apóstol, el hermano del Señor. Y en el 20 dice, en esto que os escribo aquí, delante de Dios no miento. Si alguien estaba acusando a Pablo de ser alguien que ya sea estaba traicionando el mensaje de Jerusalén, o el mensaje de Jacobo, o que era un hipócrita al no enseñar todo el mensaje que debería haber estado enseñando, ¿verdad? Pablo dice, no, yo hago lo que hago porque Cristo me llamó, ¿ya? Y los apóstoles no tuvieron nada que ver con eso, ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan. Versículo 20 dice, y aquí ya vamos a ir terminando, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Tarso estaba en la provincia de Cilicia, por tanto, es probable que él fue a su tierra natal por un tiempo. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El mismo versículo, en el mismo vocablo, perdón, en la misma palabra que aparece al final del versículo 13. Perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Este es el cambio de Pablo. El gran
apóstol Pablo, defensor de la fe, defensor de la libertad en Cristo. Él no predicaba para quedar bien, no predicaba para que lo aplaudieran, no predicaba para agradar el oído de los oyentes. Él era consistente con lo que enseñaba. Si alguien lo acusaba de hipócrita, era una falsa acusación. Si alguien lo acusaba de querer, de estar faltando al mensaje que él supuestamente habría recibido en Jerusalén de los apóstoles, Pablo dice: yo nunca estuve ahí cuando empecé a predicar. Yo recibí la revelación y me puse a predicar inmediatamente. Y el versículo 24 dice: y glorificaban a Dios en mí. Qué drástico cambio, ¿verdad? Qué drástico cambio en la vida del apóstol Pablo. Y aprovecho de hablar a aquellos que a lo mejor aún no son creyentes, aún no son salvos, a lo mejor no tienen la seguridad de la salvación. Aquí hay un hermoso ejemplo de alguien que era probablemente el candidato número 1 a ser considerado inconvertible o insalvable, como el apóstol Pablo. Y sin embargo, Dios reveló su gracia en él. La salvación es por gracia, quiere decir que nadie de verdad la merece. Ninguno de nosotros la merece. Todo es por el Hijo de Dios, que dice el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo va a defender este mensaje. Él va a defender el argumento de que la verdadera libertad está en Cristo, es conseguida por Cristo. Y vamos a hablar más del tema de la libertad, Dios mediante, la próxima semana, cuando veamos el versículo 4, donde él dice de aquellos, habla de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Uno es esclavo antes de ir a Cristo. Uno es esclavo del pecado y de las tradiciones y todo eso. Una vez que uno va a Cristo, uno es libre para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Bendita libertad que tenemos que aprender a desarrollar y a vivir. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda de tu inmensa gracia. Gracias por el mensaje del Evangelio, un mensaje que libera, un mensaje que redime, que rescata, un mensaje que nos pone en una condición de justicia delante de ti. Nada de esto es posible conseguir a través de obras humanas. Nada de esto es posible conseguir a través de rigurosidad religiosa. El apóstol Pablo lo vivió, él mismo lo experimentó. Gracias por su ejemplo, gracias por lo que él ha testificado como experiencia personal de cómo tú tuviste para con él gracia y cómo fue apartado para el servicio al cual tú le llamaste a hacer. Padre, ayúdanos a seguir avanzando en esta carta, que podamos seguir aprendiendo, considerando las verdades que hay aquí para nosotros en el día de hoy. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.